partir de octubre, con esta impresora empecé yo a imprimir un solo color. Octubre, Y noviembre, más adelante me llegó el imprimir en un solo color. y empecé a imprimir en varios Y colores. Más adelante Específico, los que más me suelo llegó el utilizar suele MSLite ser y empecé a blanco, imprimir en negro varios colores. y En rojo. específico, Los que más suelo utilizar suelen ser llegar blanco, suelen negro, ser aproximadamente rojo, de ese tipo de porque colores. Los pedidos que me suelen llegar como base. suelen ser aproximadamente de ese tipo de Y colores. sí que es cierto que como base. Eso es un fallito que tiene Y el sí AMS que es Elite, cierto, pero también es por ello, eso por lo que es tiene un un precio fallito menor que tiene al AMS Elite, AMS pero Pro, también es por ello, de Bambular, por lo que tiene un precio no menor es cerrado, por al tanto, del AMS Pro. Los Bambular, filamentos, si ya están que mucho tiempo, no es cogen cerrado, humedad por tanto, rápidamente y yo los he tenido que los secar. filamentos, Si con están una mucho secadora tiempo, cogen de humedad rápidamente y yo los he tenido que secar. y Con una secadora ese ha sido, filamentos, vamos a decir, el problema más grave que me ha dado y varios problemas. ese ha sido, Luego también el aparte, problema más grave que me ha dado, aunque sí varios que tiene, problemas. sí que es cierto que a la hora de Luego también aparte cambiar el material, aunque lo sí cambia que bastante tiene, bien, sí que es cierto que a la hora de yo he notado que la cambiar el potencia material del motor lo cambia bastante del bien. AMS Elite no es muy yo he fuerte. notado que la potencia del Comparándolo motor con sus del hermanos AMS mayores Elite como sería no el es muy AMS fuerte. Pro y el AMS Comparándolo con sus hermanos mayores como yo la sería verdad el es AMS que de momento Pro con y este el AMS AMS estoy 2 Pro. bastante contento quitando Yo la verdad la es parte que del de problema momento con este AMS estoy bastante contento y quitando luego la parte si nos del metemos problema con que el tengo. tema de lo que sería la impresora, pues Y luego, aparte de las velocidades, si nos metemos con el tema alcanza unas de lo que pulgadas, sería la impresora, alcanza pues 16.000 milímetros aparte de por las segundo, velocidades que alcanza unas pulgadas, al cuadrado alcanza sería 16.000 como su milímetros por aceleración, segundo, y la al verdad cuadrado, es que esa sería si como tú lo su ves en un vídeo y lo aceleración, pones a y su la verdad máximo es que rendimiento, si se tú lo nota ves en un vídeo y lo muchísimo pones la velocidad. a su Y para máximo mí, rendimiento, teniendo en cuenta se la nota velocidad que muchísimo alcanza, la velocidad. y siendo una Y impresora, para mí, teniendo en cuenta la velocidad que alcanza y siendo una impresora cartesiana, me parece que hace muy poco ruido, sobre todo siendo abierta. ¿Cuáles son los principales problemas de esta impresora? Pues lo primero de todo es que depende mucho de la ubicación donde la pongamos, tanto si es de la humedad como de la temperatura de la sala. Yo en este caso, pues la mayoría de impresiones se me paraban si antes no calefactaba lo que sería la sala donde estaba la impresora, porque la temperatura ambiente pues podía ser de 21 grados y la impresora requería pues igual de una temperatura mayor, de 23-25 grados. Entonces, hasta que la sala no conseguía esa temperatura, la impresora daba fallos de que o bien se enrollaba el filamento o otro tipo de temas y no pasaba nada de eso. Era un problema, digamos, de la propia temperatura de la sala que ocasionaba que la impresora se parase en un punto determinado. Aparte de eso, he tenido otros dos problemas. Uno fue que la impresora no tiene una cámara, digamos, súper potente ni una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada como sus hermanos mayores para poder detectar, pues en este caso, figuras que ya no están, que están despegadas o otro tipo de cosas. Y en este caso pasó una cosa similar y al final, pues, para cuando yo me di cuenta, la impresora ya se había cargado todo el extrusor. Ahí tuve yo parte de culpa por no revisar, vamos a decir, lo que sería el de una hora la impresora, porque yo normalmente la suelo mirar al de una hora y primero también la capa base. Sí que es cierto que, por ejemplo, en otras impresoras, como ya llevo con ellas muchísimo tiempo, eso ya no lo miro. Pero como esta es relativamente nueva, pues suelo querer mirar ese tipo de cosas. Y pues ese día andaba liado y no lo miré. Luego, a la hora de preguntarle a Bambulab, pues ese fue mi segundo fallo. No saqué fotos a las pruebas y para cuando me pidieron fotos, que es nada más que tú quieres escribir un mensaje, te piden fotos para demostrar esas pruebas. Pues en este caso, al no tenerlas, no les pude escribir. Pero con eso ya aprendí. Y luego ya el segundo problema más grave que tuve fue en este caso algo relacionado con lo que sería el AMS justo el final, lo que diríamos que está conectado con el motor. ¿Qué pasó? Pues que aquí hubo un pequeño problema
digamos que el filamento no pasaba correctamente, sin embargo la impresora no lo detectó a tiempo, se quemó la punta de aquí, lo que ocasionó que se quedase metido aquí mucho, pero muchísimo filamento que se endureció y ya es imposible de quitarlo y que esto ya quede inservible. Entonces yo le escribí a Bambulab esperando una respuesta y en este caso Bambulab me ha respondido, me van a enviar lo que sería el repuesto de esta parte y no sé si les he entendido muy bien o no, porque aquí tengo muchas dudas de si me van a traer además lo que sería la parte del motor, porque esto yo no puedo interaccionar con ello, porque me han mandado unas instrucciones para seguir, pero digamos que igual está pensado para otro tipo de atascos. Este no hay manera de quitarlo, ni calentando la punta de un destornillador, ni con herramienta de impresora 3D, nada de nada. Entonces, estoy esperando a que me llegue lo que sería el repuesto y con lo que sea os diré si Bambulab ha respondido correctamente o no. De momento me parece que la atención al cliente es muy buena, responden aproximadamente en menos de 24 horas y la verdad es que si tú les demuestras que te ha pasado esto, te suelen atender de muy buenas maneras y siempre buscan la mejor solución. La primera sería que intentes tú repararlo para que aprendas, pero si ven que ya no puedes, o bien te piden llevarles la impresora o te mandan el repuesto y te mandan también las instrucciones para que tú puedas cambiarla. Entonces, yo por ejemplo, lo que sería este tipo de problema me parece que de momento está medio resuelto. Veremos cuánto tardan en mandarme ese recambio, qué tan difícil es resolverlo y lo más importante, si consigo repararla del todo o si la tengo que enviar a Bambulab. Yo espero que no sea un problema muy grave. Por lo demás, esta impresora, como he dicho antes, el tema de la temperatura, sé que muchos me podréis decir que ya hay lo que sería en AliExpress o en otro tipo de marcas que han sacado como una cristalera que sirve para cerrar la impresora. ¿Qué problema hay? Su precio, que ronda entre los 120 y los 200 euros. Y tú suma 200 euros de la impresora, más los 120, 200 euros de cerrar lo que sería la impresora para poder o bien regular completamente la temperatura y que no ocurran estos fallos, o bien ya para intentar utilizar materiales abrasivos. Lo cual, aunque sí que es cierto que se pueda cerrándola, sigo sin recomendarlo. Yo principalmente recomiendo utilizar los filamentos PLA, PTG, TPU y TPE, que son como digamos los principales que puede utilizar esta máquina. Otra cosa muy importante, mezcla de filamentos. Si mezclas en este caso con el AMS Elite lo que sería PLA y PTG, no te va a dar ningún problema. Sí que es cierto que igual puedes notar como una mínima diferencia de una línea extraña que hace al inicio, pero por lo demás no daría ningún problema. En cambio, si queremos utilizar una combinación de TPU junto con lo que sería PLA, PETG y TPE, pues ahí tenemos problemas, porque el TPU no puede ir en el AMS Elite, ya que el motor no tiene suficiente potencia o suficiente agarre como para poder coger el TPU y el TPE. Da igual si es más elástico, menos elástico, que va. Ahí no viene el fallo. El problema es del AMS Elite, que no está pensado para ese tipo de materiales. Y ese es el principal motivo por el que yo recomendaría quizá coger el otro AMS, que permite en este caso que no entre la humedad a los filamentos porque mantiene la temperatura estable, por ejemplo a 32 grados, y sobre todo quita gran parte de la humedad y mantiene el filamento correctamente, y además de que, según han dicho, ya es compatible con este tipo de impresoras. Tema de lo que sería esta impresora. ¿La recomiendo? Sí, si vas a iniciarte. O si pretendes comprarte una impresora que ocupe poco.
ten en cuenta que si le coges el AMS Elite, lo de ocupar poco ya es difícil. A no ser que pongas esto colocado arriba de la impresora. Lo cual sé que en la 1 se puede, pero en la 1 mini es muy difícil de colocarlo. Sé que existen métodos, pero no muy fiables. Entonces, yo mi recomendación principal, si quieres iniciarte en este sector o bien quieres una impresora pequeña, cómprate esta impresora. Si quieres una impresora ya un poco más avanzada y no te quieres dejar mucho dinero, tienes su hermana mayor, la A1. Pero si pretendes cogerte lo que sería una impresora que en un futuro quieras meter diferentes materiales o que quieras que sea cerrada o que quieras que tenga el AMS Elite pero que también sea cerrada, yo aquí os hago una pregunta. ¿Habéis venido a por una impresora cartesiana o a por una Core XY? Porque si tenemos en cuenta las impresoras de Bambulab Core XY, como pueden ser las Bambulab P1P, que creo que ya no está a la venta, la B1S, la P2S, la H2D, la H2S, la H2C, ese tipo de impresoras son Core XY y son cerradas. Son multimaterial, también para materiales abrasivos. De momento que yo sepa, la silicona solo se puede en Prusa. Esperemos que en Bambulab lo metan pronto, porque la verdad es que yo querría probarlo lo antes posible. Pero es algo que es una pregunta muy lógica, porque esta impresora te cuesta aproximadamente 200 euros ahora. En fechas donde puede haber descuentos, quizás esta impresora te puede costar hasta 160 euros, más gastos de envío. El AMS Elite te cuesta también parecido. Y lo que sería también cerrar la impresora, pues serían otros 120, 200 euros. Entonces, si haces los cálculos, te diría que incluso te podrías comprar por el mismo precio o muy similar la P1S o la P1P y cerrarla junto con el AMS. El precio actualmente de la P1S con el AMS 2 Pro aproximadamente son como unos 539 euros. Sí que es cierto que dejarse 539 euros en una impresora es muchísimo dinero si vas a iniciarte. Yo que en este sector llevo más de 6 años, pues no es una cantidad tan brutal. Es una cantidad que merece la pena si vas a invertir tiempo en este sector. Y yo creo que si buscas una impresora más rápida que esta, te tienes que ir ya a la Core XY. Y ya por último, para tema de emprender con este tipo de impresoras, 100% recomendable sería esta impresora para iniciarte. Eso sí, tendrían que ser piezas pequeñas, muy recomendable que sean piezas multicolor, porque si quieres que sean piezas de encaje, aunque tiene una muy buena tolerancia este tipo de impresoras, no tienen, digamos, tanta exactitud como sus hermanas mayores, las Core XY. Entonces, para emprender está muy bien siempre y cuando vayas a emprender con piezas pequeñas, no con piezas grandes. O con piezas muy complicadas, porque para eso ya te tendrías que ir a otro tipo de impresoras. Yo de momento esta impresora no la he utilizado para emprender. He hecho solo 3 ventas con ellas y en la tercera ya me dio incluso un problema. Yo siempre para emprender he utilizado la P1S porque me permite utilizar piezas muy grandes. Además, puedo coger y puedo ponerle una tolerancia brutal a una pieza de encaje y sobre todo, pues porque permite, digamos, más exactitud a la hora de imprimir una pieza al ser Core XY. Y en mi opinión, yo creo que sí que es cierto que yo personalmente no tengo mucha experiencia con esta impresora a la hora de emprender, pero creo que vale en sí mismo para emprender al iniciarte en ese tipo de sectores. Y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya servido este review, que hayas aprendido un poco
Y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea pronto. No olvides dar tu like y suscribirte, por favor, si te ha gustado el vídeo. Muchas gracias.